Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de la palabra. Espero que todos estén bendecidos por Dios, ¿verdad? En lo que va de la semana y espero que estemos listos para ver qué es lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Hoy vamos a estar tratando un tema, hermanos, que se llama que Dios llama al hombre. Y este tema, hermanos, cuando yo lo estaba leyendo, miré las distintas formas que Dios habla al hombre desde la fundación del mundo, vamos a llamarlo así, y mucho de la información que yo voy a mencionar lo agarré, hermanos, de un pastor que se apellida uh, Tony Hancock o algo así. No me acuerdo cuál es el apellido porque no lo puedo pronunciar bien, mis hermanos, pero tiene un buen desarrollo en cuanto a lo que es el estudio y me gustó mucho y dije, esto es lo que vamos a hablar en esta tarde, así es que vamos a estar hablando de cómo Dios llama al hombre, pero déjeme decirle una cosa, mis hermanos. Vamos a meter un poquito de introducción en cuanto a esto. No sé, hermanos, si usted tiene un celular y también qué tipo de celular tiene. No es cierto, yo estuve investigando un poquito acerca de los celulares, ¿verdad? Y es verdad que el día de hoy mucha gente no puede vivir sin su celular, pero déjeme decirle una cosa, estuve investigando acerca, hermanos, de los 7 celulares más caros del mundo. Yo pensaba que el que tenía era muy caro y no es así, hay celulares que son demasiado caros, hermanos. Y mucha gente ahorita su prioridad es el celular. Pero déjeme decirle un poquito acerca de esto, mis hermanos. Hay un celular, el número uno y el más caro que yo pude encontrar, ¿verdad? En la información en el internet. Es un celular que se llama Goldfish Eclipse con diamantes y dice y piel de cocodrilo. Y este celular, hermanos, eh, si usted está parado, siéntese porque se va a caer, hermanos, de espaldas cuando oiga el precio. Este celular está valuado, hermanos, en 36,655 dólares. Entonces, 36,655 para mí se me hace demasiado. Cuando yo vi el precio del mío me asusté. Ahora con este mucho más. En segundo lugar, hermanos, encontré el Vertu Firma táctil celeste. Este está valorado, hermanos, en 19,800 dólares. Y yo creo que es un precio muy alto para poder tener un celular. Entonces, imagínense 36 y 19,000. Se me hace muy caro pagar un celular así. Y no es que yo sea codo, hermanos, pero yo creo que es mucho dinero. Yo creo que apenas algún millonario. En tercer lugar, hermanos, tenemos el Sirin Solari de cristal. Este, hermanos, está valorado en 15,900. Como que los precios van bajando, pero en realidad son muy caros, hermanos. En cuarto lugar, hermanos, tenemos el Vertu con funda celeste, que, hermanos, este está valorado en 10,000 dólares. Ese es el precio de este teléfono, el Vertu. Ahí el número 5, el Greso Regal Oro, que este está valorado, hermanos, un poquito menos, en nada menos y nada más que en 6,000 dólares. Entonces yo no sé cuánto vale su celular, pero estos se me hacen demasiado caros a mí. Hay otro, el sexto, el Lamborghini Tonino, que hermanos, este está valorado en 5,250. Y el último que yo encontré, hermanos, dentro de lo que son los teléfonos celulares más caros es el Moviado con terminación en mármol. Este vale nada menos y nada más que 3,100 dólares. Entonces yo no sé cuánto valga su celular el día de hoy, pero déjeme decirle, muchos hermanos el día de hoy pueden decir, yo puedo salir sin mi cartera, dicen, pero no puedo salir sin mi celular, porque para mucha gente es prioridad su celular, pero déjeme decirle, se nos puede olvidar tal vez la cartera, como dijo alguien, pero el celular no. Entonces mucha gente se regresa medio camino por su celular, ¿no es cierto? Porque alguien dijo, no podemos vivir sin él, pero yo creo que sí, hermanos. Yo creo que nacimos sin celular y yo creo que podemos vivir sin celular, pero ya ¿cómo se dice? Ya nos acostumbramos a tenerlo, a buscar información, a hacer llamadas de ahí, a buscar lugares. Entonces, creo que es muy
de mucho uso el día de hoy, un celular, pero no es cierto que no podemos vivir sin él. Sí podemos, porque en realidad, hermanos, no nacimos con un celular. Y es verdad, hermanos, que cada día los celulares salen más sofisticados, ¿verdad? Entonces, compras uno ahorita, en 3 años tal vez, ya ese celular ya no trabaja bien o ya salieron cosas nuevas, entonces empieza la gente a desear un celular nuevo y a veces, hermanos, traen unos celulares tremendos, ¿no? Entonces, yo le preguntaría a usted, ¿qué celular tiene usted y cuánto vale el celular que tiene usted? ¿Verdad? Entonces, déjeme decirle, ya teniendo un celular en la mano, ahora déjeme preguntarle, ¿cuántas llamadas importantes espera usted durante el día? ¿Sí? ¿Sabe una cosa? Dios no tiene celular, pero Dios llama al hombre de distintas maneras y a través de los tiempos. Y esas, hermanos, déjenme decirles, mis hermanos, esas sí son llamadas muy importantes cuando Dios llama. Entonces, mucha gente, hermanos, reciben el llamado de Dios y en realidad no ponen interés a esto. Es más importante la llamada de un celular que la llamada que hace Dios, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que pone muchas excusas para poder atender la llamada de nuestro Dios. Entonces, cuando Dios llama, déjeme decirlo, hay un montón de excusas de la gente que ellos no quieren atender a esa llamada que Dios está haciendo al hombre. Y como lo dije anteriormente, mis hermanos, Dios lo hace en diferentes maneras y desde mucho tiempo atrás, Dios llama al hombre porque Dios quiere que el hombre conozca quién es Dios. Ahora, déjeme decirle, una de las excusas que yo encontré del hombre para con Dios en cuanto al llamado de Dios, alguna gente dice, hasta que ahorita no es el momento oportuno para atender a Dios. Alguien más dijo en una ocasión, hasta que me considere algo mejor dentro de mi persona, entonces atenderé a las cosas de Dios. Alguien más dijo, hermanos, hasta que quede establecido en mi vida, ¿verdad? Entonces, no creo que esa sea la solución. El número 4 dice, hasta que me retire de mis negocios, entonces atenderé a Dios. Entonces, recuerde que Dios llama al hombre de diferentes maneras. Número 5, hasta que me llegue el momento de morir. Cuando ya esté a punto de morir, entonces voy a ponerme bien con Dios y atender al llamado de Dios. Número 6, mis hermanos, dentro de lo que son las excusas. Primero, quiero vivir mi vida, ¿no es cierto? Mucha gente dice eso. Este no es el tiempo para yo asistir a una iglesia o para atender a las cosas de Dios. Déjame vivir en mi vida. Y yo he oído de muchas personas esta frase, hermanos. Y luego el número 7, hermanos, mucha gente llega a decir, quiero disfrutar primero, ¿sí? Como diciendo que la vida cristiana es muy aburrida, como que no se divierten en nada, como que son demasiado serios o como que les prohíben muchas cosas. Entonces, mucha gente dice, quiero disfrutar primero y no creo que esa sea la solución. Ahora, déjeme decirle, ¿cuántas excusas de estas que hemos mencionado ha escuchado usted de alguna persona? En realidad, la gente está llena de excusas, hermanos, para atender a lo que es el llamado de Dios. Y déjeme decirlo, de hecho, Dios llama constantemente a cada persona, mis hermanos, en este mundo para conocerlo y para honrarlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos llama? En primer lugar, déjeme decirle, Dios constantemente nos llama por medio, déjeme decirlo, y la Biblia lo muestra de esta manera, Dios nos llama a través de su creación. En el mundo que nos rodea, vemos, sentimos y escuchamos el llamado constante de Dios a conocerlo. Hace poco, hermanos, estuve por ahí en la isla, ¿verdad? Y estuve pescando, ¿verdad? Con mi esposa. Y yo recuerdo que la noche estaba muy oscura. Solamente se miraban las estrellas y no había luz, no había nada. Recuerdo que estábamos dentro del agua tratando de atrapar un pez, ¿verdad? Y entonces, recuerdo que miraba las estrellas y yo contemplaba, ¿verdad? Todo lo que Dios había creado, no en este mundo, sino fuera de este mundo, hablando de la constelación, hablando de las estrellas. Y en verdad, hermanos, vi algo maravilloso, ¿verdad? Al ver las estrellas y todo eso.
No sé si usted ha estado en un lugar oscuro donde usted puede mirar las estrellas, pero déjeme decirle que Dios, aquí, ¿verdad? Vemos que Dios nos habla a través de su creación desde tiempos muy atrás, hermanos, y el rey David nos habla, hermanos, de esto en el Salmo 19. Si usted tiene su Biblia, hermanos, ahí, abra su Biblia en el Salmo 19 y vamos a leer, hermanos, los primeros 4 versículos que hablan acerca de lo que estoy diciendo y que apoyan, ¿verdad? Estos versículos en mis comentarios en cuanto a que Dios nos habla a través de la creación. En el versículo 1 del capítulo 19, hermanos, de Salmo, dice la palabra de Dios así: los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama las obras de sus manos. Un día transmite al otro día la noticia. Una noche a la otra comparte, dice, su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos, dice, un pabellón para el sol. Dios ha puesto sobre nuestra cabeza un espectacular que proclama su gloria, el cielo, con su color, con el sol, la luna, las estrellas, anuncian constantemente que hay un Dios. En la regularidad del día y de la noche, dice, hay una proclamación. Entonces David lo escribía de esta manera, hablando de que, hermanos, a través de toda la creación, nosotros podemos ver a Dios. Alguien dijo en una ocasión, y recuerdo que esta frase es muy usada, cuando dicen que Dios no existe, y alguien dijo, si tú respiras, ¿qué respiras? Pues aire. Entonces, ¿verdad que el aire no lo ves? Y dijo alguien, pues no, pues bueno, pero sabes que existe. Y dijo, sí, porque si no, no tuviéramos vida. Bueno, algo similar es lo que hablaba esta expresión, hermanos, de que Dios no lo podemos ver, pero Dios lo podemos ver a través de su creación. Él se ha manifestado con todo su poder, con toda su deidad, haciendo, hermanos, todo lo que ha sido creado. Entonces, lo creado, recuerde, nos muestra a nuestro Dios. Entre la humanidad las cosas cambian constantemente, pero podemos calcular con exactitud cuánto dura el día y cuánto dura la noche. Es un mensaje de Dios. Este mensaje no tiene que traducir. Nadie puede decir que no lo puede entender. Más bien, sin palabras y sin lenguaje, dice, su eco resuena, dice, por toda la tierra. Este mensaje llega de sol a sol. Es cierto, la ciencia nos explica, hermanos, cómo suceden estas cosas, pero la ciencia no nos puede explicar por qué suceden estas cosas. La ciencia, en otras palabras, nos explica cómo se escribió este mensaje hablando de la creación, pero no pueden decirnos quién lo escribió. Para eso nos hace falta una Biblia. La ciencia no describe la tinta que Dios usó para escribir su mensaje, ¿verdad? Hablando de la creación, pero no cancela el significado, déjeme decirle, del mensaje de mostrarse al ser humano a través de lo creado. Recuerde esto. Entonces vemos entonces, hermanos, que Dios constantemente está hablando a cada ser humano por medio de su creación. Dios constantemente te llama en lo que tú ves alrededor, y ese llamado deja a todos, déjeme decirlo de esta manera, ese llamado a través de la creación deja a todo ser humano sin excusa de que pueda decir que no conoció a Dios. Entonces recuerde, Dios creó las cosas que existen, entonces nadie puede decir yo no conocí a Dios. Por ahí, hermanos, Romanos en su primer capítulo dice que para el hombre no hay excusa. Entonces esto es muy importante. Ahora vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a ver el versículo 18 al 21. Romanos 1 del 18 al 21, hermanos, donde Dios siempre te está llamando, déjenme decirlo, como lo dije anteriormente, a través de la creación. Este pasaje, hermanos, de Romanos 1, habla en el versículo 18 y dice de esta manera: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad, dice, obstruyen a la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos
pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie, dice Romanos 1:20, de modo que nadie tiene excusa. Y dice el versículo 21, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció, dice, su insensato corazón. Una vez, hermanos, una vez vi un letrero, me encontré una ilustración que dice que una vez encontré un letrero colocado en una esquina. Decía en letras muy grandes, no tirar basura. ¿Saben dónde estaba el lugar más sucio y lleno de basura en toda la calle? El lugar junto al letrero. Claro, del mismo modo, Dios ha dejado un enorme letrero colgado sobre la creación, mostrando su poder y su sabiduría. ¿Qué hemos hecho? Hemos rechazado esa revelación y hemos creado dioses de nuestros propios inventos. Se ve lo mismo en cada cultura y a través del tiempo, hermanos. Entonces, Dios, dice esta ilustración, Dios creó un letrero muy grande, ¿verdad? Hablando de las estrellas y de lo que hay en los cielos y todo. Y dice, ¿y qué hizo el hombre? Lo ignoró. Entonces, una de las cosas es que todo esto ha pasado a través de las edades, de los tiempos, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la gente no reconoció a Dios, sino que su entendimiento, dice, fue entenebrecido y no le dieron gloria y honra al que fue el creador, sino todo lo contrario. Su entendimiento, hermanos, déjenme decirlo de esta manera y con mis palabras, su entendimiento fue botado. Hay una segunda manera, hermanos, en la que Dios llama, y la encontramos, si usted tiene su Biblia, en Romanos capítulo 12, del versículo 14 al versículo 16, donde tenemos la segunda lectura de esta tarde. Romanos 2, 14 al 16, y es la segunda manera en la que Dios llama también al ser humano. Dice el versículo 14 de Romanos 2, dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y déjeme decirle de esta manera, dice el versículo 15, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Ponga mucha atención, voy a repetir otra vez. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos alguna vez los acusan y otras veces, dice, los excusan. Así sucederá, dice, el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara, dice mi evangelio. Entonces estos versículos nos hablan, hermanos, del llamado que Dios nos hace por medio de nuestra conciencia. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios reveló su ley al pueblo judío. Ellos sabían que no debían de matar, que no debían de robar, que no deberían de cometer adulterio o dar falso testimonio, porque la ley así se los decía, mis hermanos. Pero déjeme decirle, en cuanto a los gentiles o en cuanto a los que no estaban bajo la ley o los que no estamos bajo la ley, dice este pasaje, hermanos, de Romanos capítulo 2 del 14 al 16, dice, hermanos, que Dios también puso en nosotros una conciencia, ¿sí? Y esa conciencia nos muestra el bien y el mal. Entonces, cuando nosotros sabemos, déjeme decirle, aunque no estamos bajo la ley, aunque esa conciencia nos dice, hermanos, que hacemos mal y que cuando hacemos mal estamos pecando contra Dios, es otra manera que Dios nos está hablando, hermanos. Entonces, Dios sabe lo bueno, Dios sabe lo malo, ¿no es cierto? No que Dios haya cometido lo malo, no. Dios sabe lo bueno, Dios sabe lo malo. Entonces en nosotros, hermanos, también nos creó la conciencia para que, déjenme decirlo de esta manera, hermanos, desde pequeño, desde niños empezamos a nosotros a conocer el bien y el mal. Entonces nos fue dado una conciencia, hermanos, para que nosotros podamos saber entre el bien y el mal. Y eso, hermanos, el bien nos muestra
hermanos, que Dios nos habla también de esa manera. Pero ¿qué de los gentiles, los que no tenían la ventaja de haber recibido esta revelación? ¿Serán inocentes ante Dios? En realidad, todos tenemos una ley, aún la persona que no tuvo la ventaja, déjeme decirlo de esta manera, de haber estudiado la Biblia, tiene en su corazón una voz que le dice que algunas cosas están bien y otras están mal debido al pecado. Nuestra conciencia a veces se equivoca, pero el hecho de tener una conciencia, hermanos, nos muestra que existe una ley que distingue, como dije anteriormente, entre el bien y el mal. Y cuando estábamos hablando de esto, hermanos, cuando lo estaba yo leyendo, ¿verdad? Entonces recuerde que Dios nos dio una conciencia para conocer el bien y el mal. Y otra de las cosas, hermanos, déjeme decirlo de esta manera. Ahora bien, si tenemos en nuestro corazón una conciencia del bien y del mal, ¿quién puso esa conciencia en nosotros? ¿Sí? ¿Quién puso esa conciencia en nosotros? Si existe una ley que distingue entre el bien y el mal, ¿verdad? ¿Quién escribió esa ley? Dios. ¿Sí? Entonces recuerde que Dios habla al hombre de estas dos maneras, ¿verdad? A través de la creación y a través de la conciencia que el hombre tiene también. Por eso a veces la conciencia, hermanos, hablando del bien y el mal, a veces la conciencia nos excusa, pero a veces, hermanos, esa conciencia también, ¿verdad? También nos puede acusar. Entonces, en nuestro corazón existen señalamientos que nos muestran lo bueno y lo malo. Dios nos llama por nuestra conciencia a reconocer, déjeme decirle, que Él existe y que Él es un ser moral. Dios distingue entre el bien y el mal y es por eso, hermanos, que nos llama a hacer lo mismo. Entonces, Dios puso una conciencia en nosotros, hablando de conocimiento. Y nosotros conocemos, hermanos, el bien, pero también, déjeme decirle, conocemos el mal. Pero nuestra conciencia también nos indica otra cosa. Nos muestra que somos culpables ante ese Dios porque no hemos guardado cabalmente sus leyes. No hemos obedecido siempre lo que nos dice nuestra conciencia. Entonces, déjeme decirle, nuestra conciencia también nos acusa. Entonces, de cierta manera, somos culpables delante de Dios. Entonces, esto nos lleva, hermanos, ¿a qué? Al tercer llamado que Dios está haciendo. Este es el llamado universal, hablando de todo el mundo, el llamado del Evangelio, ¿sí? Por eso la Biblia dice que Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Entonces, Colosenses 1:23, si usted tiene su Biblia ahí en Colosenses 1:23, nos habla de esto, ¿verdad? Con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados, dice, y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado, dice, a ser servidor. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo declara que él fue hecho ministro de un mensaje que se predica en toda la creación que está bajo el cielo. Qué interesantes palabras. Bajo el mismo cielo que Dios usa para anunciar su poder y sabiduría, como lo decía el rey David, se predica el evangelio de salvación. El llamado que Dios nos hace por medio del evangelio nos permite responder a los otros dos llamados en la creación que nos rodea. Dios nos llama a reconocer su poder y su sabiduría. Vemos estas cosas en la creación, pero todavía preguntamos, ¿cómo puedo yo conocer a ese Dios? En la conciencia, hermanos, Dios nos llama a reconocer que Él es bueno y santo, ¿sí? Pero nos preguntamos, ¿cómo puedo ser perdonado para conocer a ese Dios bueno y santo? Mi conciencia me demuestra que yo, hermanos, no soy bueno ni soy santo. En el Evangelio encontramos nosotros la respuesta. El Evangelio nos dice que Dios se hizo hombre para que pudiéramos, dice, conocer, y llevó nuestro pecado a la cruz para perdonar, ¿verdad?, cada uno de nuestros pecados. El Evangelio, hermanos, es la historia de Jesús
siendo Dios. Sí, no olvidemos esto. Él se hizo hombre y nació de una mujer, vivió en este mundo como vivimos nosotros, pero déjenme mencionarlo de esta manera, pero sin pecado. Nos enseñó cómo es Dios. En una ocasión, hermanos, sus discípulos le preguntaron, ¿verdad? O más bien le dijeron, muéstranos al Padre. Su respuesta fue, ¿no entienden que si me han visto a mí, también han visto al Padre? No, dice, nos mostró perfectamente cómo es Dios. Entonces estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Evangelio. Entonces, el poder del Evangelio, déjeme decirlo, una de las cosas es que la muerte no pudo detenerlo. Al tercer día Él resucitó y ahora Jesús reina. Este mensaje, el Evangelio, tiene poder para salvar a cualquier persona que lo recibe por fe. Es por esto que Dios lo ha enviado a toda la creación. Recuerde que el día del Pentecostés, el día del inicio de la iglesia, Dios había reunido personas de 3 continentes para escuchar el mensaje. Él ha enviado a sus misioneros hasta el día de hoy alrededor del mundo, y Timoteo lo enseña de esta manera. Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, hermanos. Timoteo dice en el versículo 3, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer, dice, la verdad. Y déjeme decirle, mi amigo, Dios te está llamando. Esta mañana pintó el cielo de colores para mostrar su grandeza y amor. Él te habla en tu conciencia, diciéndote una y otra vez, aquí estoy. Te ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, mis hermanos, dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice, viene al Padre si no es por mí. Y cuando vemos estos pasajes, recuerden, mis hermanos, Dios se muestra de diferentes maneras al ser humano. Lo hemos mencionado en Romanos, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, cuando dice que Él se muestra a través de la creación. Dios puso en nosotros, el punto número 2, Dios puso en nosotros una conciencia para que esa conciencia nos enseñe quién es Dios, para que esa conciencia nos enseñe también el bien. Y cuando cometemos mal, esa conciencia nos acusa diciéndonos que estamos haciendo mal delante de Dios, que estamos pecando mal, que estamos pecando en contra de nuestro Dios. Pero también, hermanos, Dios, ¿verdad? Habla en su palabra del Evangelio, habla de Jesucristo. Entonces, por eso Jesucristo dijo, ¿verdad? Que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el día de hoy Dios todavía sigue hablando, ¿sí? Mucha gente, es cierto, mucha gente le hace más caso, más interés al celular, ¿no es cierto? Pero olvidan el llamado de Dios a cada persona, cómo Dios puede estarte llamando, te puede llamar para salvación, te puede llamar para hacer la obra de Él, te puede llamar para que tú le adores en ese momento, tú le alabes en ese momento. Dios puede estarte llamando y Dios te llama, déjame decirte, te llamó para salvación a través del Evangelio, pero Dios también te está llamando el día de hoy a través del Espíritu Santo, si es que tú ya has aceptado a Cristo como tu Salvador. Entonces no se te olvide, Dios llama sin importar la hora. Dios te puede llamar a medianoche para encomendarte algo, te puede llamar durante el día para comunicarte algo. Entonces lo único que debemos de hacer es estar atentos a la voz de Dios, estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Entonces preguntaremos qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, hermanos, cuando escuchemos la voz de Dios. Entonces recuerde, Dios llama al hombre el día de hoy y lo hace de estas maneras. Hoy lo hace a través de su palabra, a través del Evangelio, ¿verdad? Porque recuerde, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios. Poder, déjeme decirlo con mis palabras, poder para salvación. Espero que, hermanos, este mensaje le haya servido a usted para edificar su vida. Entonces estamos tratando, hermanos, de hablar acerca de lo que es el llamado de Dios,
y espero que usted haya sido bendecido a través de esto. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a ir a oración y después, hermanos, tendremos los anuncios. Recuerde, mis hermanos, no se desconecte, siempre lo hemos dicho, hasta que usted mire los anuncios. Entonces, gracias, hermanos, por la atención que usted presta, y le invito que usted ahí en su lugar ore a nuestro Dios juntamente. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, gracias, Señor, porque un día tú nos llamaste, Señor. Gracias, Padre, porque un día, Señor, tú nos buscaste, Padre. Solamente, Padre, queremos decirte que si hay alguien que no te conoce, Señor, tú toca ese corazón. Y Padre, que esa persona pueda venir al conocimiento tuyo, que pueda venir a los pies tuyos y pueda experimentar las maravillas que tú haces en nuestra vida, Señor. Por eso en esta hora, de esta manera oramos, dándote gracias por tu mensaje y, Padre, dándote gracias por todas las cosas. Gracias, Señor, pues oramos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. No se desconecte, espera a que los anuncios acaben. Porque un niño es nacido, hijo nos ha sido dado, hijo nos ha sido dado, porque un niño es nacido. Excelsis Deo.